Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en la que hayan decidido ver este video. Hoy les traigo una historia fascinante, un relato lleno de misterio y enseñanzas, que ha pasado de generación en generación en mi familia. Se trata de una leyenda que mi madre escuchó de su tío abuelo, un pastor de Mbamarca, una tierra rica en tradiciones y cuentos mágicos. Les presento El encanto de los peroles de oro. Acompáñenme a descubrir este relato donde la magia de la sierra peruana nos invita a reflexionar sobre los peligros de la codicia y el poder de la fe. Cuando nosotros éramos niñas, o mis hermanas, yo y el resto de mis primos, mi abuelo nos solía, mi tío abuelo, porque no es mi abuelo, nos solía contar muchas historias que a él le pasaba cuando era joven y nos contaba de una anécdota que a él pues le marcó bastante en su vida, en el tema de su creencia, porque él era misionero. Cuando él nos decía que él siempre, cuando era joven, su misión siempre era hablar sobre la palabra de Dios. Entonces, él iba todos los sábados en la noche o domingos en la madrugada en este caso. Uno de esos días que a él le pasa algo relevante en su vida. A eso de las 4 de la mañana se levanta y como de costumbre pues y se va a su misión que él tenía. Entonces mientras él caminaba pensando en su proyecto de ese día, entonces él de pronto se da cuenta que la iglesia por donde habitualmente pasaba tenía las puertas abiertas. Entonces él, su curiosidad, o él nos explica cómo llegó hacia la puerta de la iglesia. Entonces ve hacia el fondo que había un enorme perol con todo tipo de objetos, pero esos objetos como tenedores, cucharas, joyas, todos eran de oro. Entonces a él le sorprendió bastante. Él sentía como que algo le jalaba hacia ir a tocar a esos objetos. Entonces él siente que quiere dar el paso a ir hacia tocar esas cosas que habían, monedas, que le llamaban mucho la atención. Él dice que él sintió como que alguien, una fuerza misteriosa de su poncho, de la espalda, lo llega a jalar y él se llega a caer de espaldas, se cae hacia atrás. Entonces en ese momento que se cae, él siente que todo se nubla y de nuevo era de noche y que no estaba en la puerta de ninguna iglesia. No estaba en la puerta de la iglesia que supuestamente él transitaba todos los días. Entonces él más bien en vez de ver la iglesia y el perol de oro que había visto hace unos instantes, él ve el lago y él estaba a un paso de irse al fondo del lago. Ya. En ese entonces él decía que ese lago era muy conocido como que las personas que caían en ese lago nunca aparecían, ni siquiera su cuerpo aparecía, y eso era lo que él siempre escuchaba de ese lago, ¿no? Entonces, como todas las personas, él decía que él sentía como que le llamó mucho la atención el tema de las cosas que habían en ese perón, ¿no? Eso a él le marcó bastante y dijo que él ya no pudo ir a su misión ese día porque era tan impactante para él en ese momento el temor de caer a ese lago, que la gran mayoría de personas decían que se cae en ese lago pues ya no aparece, y había muchas personas que habían desaparecido precisamente en ese lago y nunca habían aparecido ni siquiera los cuerpos. Y eso hizo a él pensar que alguien lo salvó. Él no atribuía
bueno, atribuía esto a los ángeles, a Dios, y decía que desde ahí él reforzó más su fe y más lo que él, o sea, su propuesta ahora, ¿no? Y toda su vida se dedicó a ser misionero. En el mundo andino, los lagos, ríos y montañas no son simples accidentes geográficos. Son apus y dioses, guardianes de secretos y riquezas ocultas. La leyenda de los peroles de oro no es solo una historia de tesoros encantados, es una advertencia sobre los peligros de la codicia y la ilusión de las riquezas fáciles. Durante la conquista española, muchos indígenas escondieron sus tesoros en lugares sagrados, como las iglesias y templos, para protegerlos de los invasores. Este relato no es más que un eco de aquel tiempo, un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro, y que las riquezas materiales pueden llevarnos a nuestra perdición si no actuamos con sabiduría. Olvidamos la manta. Justo hoy día tenía que haber fiesta. Fuimos a comprar pan.